Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia Buenos Negocios. M&M Propiedades, siempre cerca suyo. M&M Propiedades, siempre buenos negocios. Casa Central, Avenida Callao 1120, esquina Santa Fe. Teléfono 4811-6573. Economía, marketing, publicidad, ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Hola. Sí, ¿Qué tal, sí. Cham? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto para todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
13 horas, hace 10 minutos, solucionado unos pequeños problemitas que tenemos con el señor Jan, el creador de Zoom. Bueno, estamos aquí en Buenos Negocios, en Conexión Abierta, la radio que ganó ya 2 Martín Fierros para radio digitales. Así que me acompaña, como siempre, mi amigo, el doctor Alberto Ruscolequier, espero verlo pronto, y también el doctor Milton Dan para hablarnos de las novedades de este test creado en el país. NeoKit para testear a la población. ¿Qué tal, Milton Dan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Un gusto saludarlos. Un gran avance. ¿Qué es lo que pensás sobre este avance? Bueno, del CONICET, también el laboratorio de César Milstein. Tenemos que decir esas cositas que tiene nuestro país, que por ser judío y científico se tuvo que ir del país, se va a Inglaterra y bueno, después lo tenemos como premio Nobel de todos los argentinos. Y bueno, y este equipo que liderado por el doctor Bojnov, Adrián Bojnov, realmente lo que nos trae es una prueba, es un test que permite acelerar el tiempo de diagnóstico. El tradicional de PCR que se estaba utilizando, o el más popular, que realmente es hoy el test de referencia para hacer diagnóstico de infección por el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de COVID. Ese test tarda en laboratorio 4 horas, más todo el tiempo de traslado y movimiento. El nuevo test presentado, este NeoKit, generado en nuestro país, baja ese tiempo de 4 horas a 1 hora. El costo, obviamente, al ser local, va a ser mucho más accesible y va a permitir que en forma más rápida podamos generar diagnósticos, y cuando generamos diagnósticos en forma más accesible a nivel económico y con mayor velocidad, lo que nos va a permitir es aislar los casos en forma más eficaz. Bueno, con respecto a la medida de este fin de semana, que hubo, entre comillas, esa salida recreativa con los niños, usted que tiene unos cuantos, son 4, ¿no es así, doctor? 4. Bueno, ¿cómo estaban las nenas? Me imagino felices de caminar por la calle, o estuvo tranquilo usted con respecto a eso. No, yo en lo personal no salimos, no hicimos uso de esa opción. Yo creo que es una oportunidad, y hay chicos que realmente lo necesitaban, hacer esa salida. A mí por suerte estamos en un departamento que tiene bastantes comodidades, y eso permite que quizás nos quedemos adentro, y quienes tienen que aprovechar esta oportunidad es quienes o el chico no puede y necesita salir, o no tienen los espacios suficientes. Me parece que tenemos que hacer un uso apropiado de cada una de las medidas para evitar lo que pasó, que es una salida compulsiva, y que eso termina generando un efecto no deseado del habilitar las salidas. Hoy en día la medida de aislamiento es la que contamos y es la que nos ayuda a disminuir la circulación viral. Vos sabés que en lo personal yo pienso que tenemos que buscar la manera de ir saliendo de esta situación, que no es viable sostenerla. Pero hoy en día, si no presentamos planes estratégicos para salir de la cuarentena, no podemos liberarlo o generar estos movimientos bruscos de circulación, porque las consecuencias se van a pagar. Bueno, esto lo veremos dentro de 10 días, y ya que está ahí, justo dijiste, es inviable continuar esto, lo tenemos ahí al doctor Alberto Ruscolequier, nuestro especialista en economía. Así que, ¿qué opinás, Alberto? Justo recibí un meme recién de que está Washington manejando un Fiat 147, como diciendo que ya del dólar se viene a 147. Tené paciencia, que por ahí dentro de unos meses vas a manejar un Fiat 600. Bueno, escuchame una cosita. Lo paradójico del tema es que mucha gente dice, bueno, el Blue realmente, más bien que es ilegal,
pero es muy poco la cantidad de dinero, los millones de dólares que se manejan en el blue, ¿no es así, Alberto? Pero al final después tiene una repercusión en toda la economía. Contanos cómo es eso. Mira, inevitablemente el blue tiene una repercusión en toda la economía, por más que se lo pretenda minimizar. Porque en los últimos años, ya no recuerdo cuántos, cada vez que el dólar blue se disparaba, siempre los gobiernos de turno decían no tiene importancia porque el mercado es pequeño. Pero la realidad es que finalmente el mercado legal se acercaba al blue y el blue nunca bajaba. Aparte, fíjate lo siguiente, ¿qué brecha hay entre el contado con liqui o el dólar MEP con respecto al blue? Ahora que un 80%, ¿no? No, pero entre el contado con liqui y el dólar son 8 pesos. O sea que en realidad, sí. ¿Cuántos son 8 pesos? Debe ser un 8% de diferencia. 8% de diferencia entre el contado con liqui y el dólar blue. O sea que prácticamente casi hay una convergencia entre el dólar contado con liqui, el dólar MEP y el dólar blue. O sea que la verdad que cuando se dispara el costo financiero, luego en la economía real, un poquitito más lento, viene nuevamente el aumento de precios. La verdad que el que exporta está observando que si vos, por ejemplo, exportás cereales, tenés un dólar de 68, 69 pesos, menos la retención cobrarán 41 pesos. Los insumos los compran con un dólar de 69, venden con un dólar neto de 41. La verdad que, independientemente del gobierno de turno... No dan los números. Lo que te quiero decir, que esto es una locura, no es manejar una economía, es manejar una imbecilidad que nunca puede sostenerse. Porque en economía, yo siempre digo, se puede hacer de todo. Lo único que no se puede hacer es una sola cosa, evitar la consecuencia de los errores. Y esto es un tema permanente que se viene dando en la economía argentina. La economía argentina tiene un desajuste de las variables macro enorme, Charlie. Fíjate vos, hoy el gobierno, con una medida para bajar e intentar, y está bajando un poquitito el contado con liqui, está colocando medidas. Telefonazos a alguno que otra mesa de dinero a los bancos para que restrinjan las órdenes de contado con liqui, en otros casos subiendo la tasa de interés en pesos a los ahorristas mayoristas, en otro caso diciendo a los productores de cereales, a los exportadores, que si tienen a los productores, si tienen en el stock un stock de granos superior al 5% del promedio de producción del año, no van a poder acceder a los créditos en pesos a tasa del 24% anual. La verdad que la economía no se puede manejar con apriete. Yo recuerdo cuando estuve en la facultad, no me preguntes cuántos años, fueron hace muchos. Charlie, un brillante economista, el doctor Julio Olivera, decía, la economía nunca se puede manejar con la policía. Y esto es lo que estamos viendo. Nosotros ahora, hay otra medida que quería preguntarte, Alberto. Esto que, bueno, Vox Populi. Uno va al banco y no te, entre comillas, no te entregan si podés ir por un cajero automático, pero hay un límite de 15.000 o 30.000 pesos, pero si querés retirar más dinero, no te dan pesos argentinos. Evidentemente es por miedo a que vaya el dólar. Ya, inevitablemente, yo lo charlé contigo la semana pasada. Quiero que en el gobierno expliquen por qué no abre la ventanilla de los cajeros en pesos, porque está abierto turno previo, obviamente, para operar en dólares, pero en pesos no podés operar prácticamente. Y yo digo, si en un país la moneda que emite vos no la podés manejar, ¿de qué te quejas del dólar blue? Si los propios pesos no podés accederlos. Los propios pesos no podés accederlos. Entonces, no puedes acceder a lo que es el derecho de propiedad, pero ¿qué es esto? Estamos hablando ya 2 meses que uno no puede ir a la ventanilla de un banco a operar en pesos. Estamos totalmente locos acá. Estamos totalmente locos. Y esto lo digo, a mí no me interesa quién está a cargo del gobierno. Esté quien esté. La historia de los apretes, de la policía para manejar la economía, de las restricciones, del quite de la libertad, siempre terminan en desastres. Siempre terminan en desastres. Fíjate vos, el exportador ve que el contado con liqui está en 117, 118 pesos. El tipo cuando exporta le queda un dólar neto de 41 pesos. ¿A vos qué te parece que va a ser el productor de grano? Va a guardar el grano en el silo bolsa. Y si yo cómo voy a vender a un dólar a 41 pesos neto, cuando la verdad cuando quiero reponer ese dólar lo tengo que reponer a un valor que me triplica el valor de la exportación. Yo pregunto, esto no es un tema de ideología, esto es un tema de razonabilidad. Yo le pido a la gente del gobierno, sea quien sea,
que pongan un poco de razonabilidad y poner la empatía del lado de las empresas. La empatía del lado de las empresas. Digo, no se puede hacer cualquier barbaridad en la parte económica sin sufrir las consecuencias. Ahora, pregunta, un empresario, una pyme, que tiene evidentemente su dinero en el banco para pagar esos sueldos, ¿cómo es el tema? Si quiere retirar dinero para pagar sueldos. Lo maneja por internet colocando, si tiene el sistema de sueldos con el banco, le hace acreditar en la cuenta bancaria de cada una de las personas que está en blanco, por supuesto, el dinero. Pero hay un montón de personas, empresas que tienen trabajadores informales, más del 30% de la fuerza laboral está informal. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces para hacerte de esos pesos? O sea, te la tenés que ver en figuritas. Hay que aceptar que el trabajo informal, que es un drama para la persona que está informal, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a vacaciones, ni a aguinaldo y demás. Pero esta es la contracara de tener una política impositiva y de costos laborales que son imposibles de asumir, porque el gobierno tiene que asumir que el desempleo informal es la contracara de un costo laboral inasumible por las empresas. Ahí se me quedó un poquito frisado, mi amigo Alberto. Bueno. Vos, Milton, estás escuchándolo atentamente. Atentamente, muy interesante todo lo que dice Alberto y bueno, uno desde el lado de la medicina también empieza a recibir todas esas consecuencias que va generando la economía, porque termina afectando la salud en general, la calidad de vida se termina afectando, más allá del COVID en sí. Ahora, este nuevo test, el neotest, que se le está dando evidentemente mucha importancia y lo veo bárbaro, y que se valorice al CONICET, a los científicos argentinos y la capacidad que hay en el país. Y bueno, y ahí vimos el error del gobierno anterior, en una de esas de bajar el ministerio a secretaría, a un área tan importante como es la prevención y la salud. Pero hay, me imagino y lo escuché, que hay insumos dentro de ese kit que también son importados y se pagan en dólares. Sí, generalmente es así, hay muchos de los materiales que se utilizan para la fabricación de elementos que nosotros necesitamos en la práctica diaria y en este caso para un test diagnóstico, estos reactivos que provienen del exterior. Y sí, se pagan en dólares, todo lo que venga de afuera tendrán que girar la moneda para poder importar la cantidad suficiente para generar el producto final en nuestro país. Te quiero dar un anticipo, Milton, y también Charlie, un poquitito. Yo tengo alguna información respecto a este neokit, no desde el punto de vista médico, que vos sos el experto, desde el punto de vista del costo. Están hablando que el costo del kit va a venir en caja de 100 kits y van a costar, cada kit va a costar $8. Ese sería aproximadamente el precio al sanatorio o a la clínica. Y se supone que al público estaría en un rango entre 1.500 y 2.000 pesos. Pero este kit no lo podría ir uno solo a comprar a la farmacia y hacérselo porque hace falta un profesional que lo ejecute, por supuesto. Totalmente, lo que se termina manejando es una muestra biológica peligrosa. Entonces debe ser realizada la operación en un laboratorio de bioquímica. En esa hora, esa muestra es recalentada, sufre un proceso de calentamiento y de acuerdo a la reacción que se da, habrán visto los frasquitos, que en realidad sí, es de color lila, violeta, que luego de sufrir esa reacción, ese calentamiento y una hora de tiempo, si no cambia de color, quiere decir que la muestra dio negativa. Si genera un cambio de color, es una muestra positiva. Pero para hacer ese procedimiento, quiere decir que estamos manipulando una muestra biológica potencialmente con virus. Entonces, no es para realizarlo cualquiera, va a ser un test que tiene que ser realizado en laboratorio por profesional idóneo. Es correcto, es correcto. Es correcto, Milton. Claro, es importante recalcar eso porque estamos en un país donde hay un porcentaje altísimo de automedicación. ¿No es así, Milton? Sí, pero en este caso lo que nos va a permitir es aumentar el nivel de testeo de una manera más accesible, porque una de las grandes limitantes es la cantidad de test que uno puede acceder, ya sea económicamente y por la capacidad física de test que podés recibir. Esto va a aumentar
la cantidad de test que vamos a tener a disposición y con eso probablemente el caso sospechoso se amplíe o se utilicen este tipo de test en comunidades cerradas, que nos va a permitir identificar y aislar, que es uno de los pilares, de las patas claves para el control de esta enfermedad. Bien. Bueno, estuvo también este fin de semana hablándose de un nuevo, entre comillas, medicamento, nueva droga, que no son nuevas, que fueron creadas para otras pandemias, enfermedades. Dentro de todo lo que se está haciendo, y que bueno, también se habla muy bien del plasma enriquecido, ¿cuál de todas estas opciones, o son todas a la vez que se hay que hacer, Milton, de acuerdo a las características del paciente, ¿no? La ciencia tiene que ir probando y testeando y haciendo los estudios randomizados que correspondan con las distintas vertientes o drogas que han demostrado in vitro inicialmente un efecto positivo de control de la replicación viral. Las más conocidas son las que se están hablando a nivel de terapéutica, de tratamiento, que es distinto a la vacunación. Hay que remarcar esto. Uno es la vacunación, que hay más de 10 corrientes distintas que están trabajando, que van avanzando, que están en fases de investigación, pero es un proceso largo. Un proceso que probablemente vamos a tener, no tengo dudas que vamos a tener muy buenos resultados, pero vamos a estar hablando ya del año que viene. A nivel terapéutica, cada vez son más los estudios que se están realizando, que están en marcha, y lo que hemos aprendido es que a nivel de la etapa inicial de la enfermedad es donde más posibilidades tenemos de generar un tratamiento eficaz. Un tratamiento eficaz a partir de drogas, de sustancias conocidas. La que vos haces mención seguramente es el Remdesivir, que es una droga inyectable que debe ser aplicada por, obviamente, personal sanitario, indicada estrictamente en pacientes hospitalizados. Es decir, probablemente llegamos tarde y por eso los resultados no son tan alentadores, por más que hay mucho interés en que esta droga se comercialice en forma masiva. Fue aprobada por la FDA para su uso en COVID, pero realmente la indicación va a quedar medio aislada por una cuestión también de costo. Estamos hablando que el tratamiento ronda cerca de los $1.000 para simplemente, hasta ahora, lo que nos vienen diciendo los trabajos científicos, es bajar el tiempo de infección. No altera la mortalidad y no altera los pacientes que terminan necesitando ayuda ventilatoria mecánica. Hay otras casualidad de justo el laboratorio es americano, ¿no es así? Es un laboratorio americano que tiene otros antivirales, otros medicamentos monoclonales, es un laboratorio reconocido, es un laboratorio muy importante, se llama Gilead, que bueno, en este caso con el Remdesivir es una sustancia, es un antiviral que ellos inicialmente lo formularon para el ébola, que no les dio resultado para esa enfermedad, y ahora están haciendo los trabajos en COVID. Esperemos que los próximos resultados, los próximos estudios que lleven adelante empiecen a tener resultados más alentadores. Pero inicialmente hoy no es una alternativa con la que podamos contar para controlar la enfermedad y para salir de esta cuarentena, que eso es lo que tenemos que tratar desde generar de la ciencia. Alguna alternativa que nos ayude desde la terapéutica a hacer profilaxis y hacer tratamiento temprano, disminuyendo el riesgo de hospitalización y de necesidad de ventilación mecánica. Obviamente disminuyendo también la mortalidad de esta manera. Por eso la clave tiene que ir hacia la profilaxis y hacia el tratamiento temprano. Hay varios estudios. Esta semana se terminó el reclutamiento de uno de los más grandes estudios en profilaxis y tratamiento temprano, que es de la Universidad de Minnesota. La Universidad de Minnesota juntó 3.000 médicos, es decir, personal que está en contacto permanente con infectados por COVID. Y a ellos hicieron un estudio randomizado que ya lo terminaron. De estos 3.000 profesionales fueron divididos en grupos, un grupo con placebo y otro grupo con hidroxicloroquina. Quienes consumían y quienes dieron la medicación no saben qué es lo que dieron, así que ahora están abriendo esos resultados para que sean analizados por pares
y va a ser el primer estudio científicamente con una metodología como nos gusta para poder sacar conclusiones. Hay claro, con una gran cantidad de pacientes. Gran cantidad de participantes. Son participantes del estudio, pues no son pacientes, son médicos que han estado en contacto con pacientes en COVID, y lo que ellos van a evaluar es, primero, la tasa de infección en esos médicos. Hay que recordar que el profesional sanitario está en la primera línea y lo vemos en nuestro país con la cantidad de infectados de colegas, de médicos que hay, porque se exponen en la primera línea de batalla. Entonces, es una buena medida para saber si esta medicación tiene un efecto profiláctico, es decir, disminuye el riesgo de infección. Y si hay infección, si esta medicación ayuda a evitar una mala evolución de la enfermedad. Eso lo vamos a ir viendo con los resultados. Por lo pronto ya el estudio juntó los 3.000 médicos que pretendían inicialmente, eso ya participaron y están. Tenemos ya ese dato alentador de que se ha concluido y que han juntado la cantidad de profesionales para hacer los análisis y que se ha hecho con la metodología correcta, porque todos los estudios que tenemos que nos hablan bien de la hidroxicloroquina y del combo completo, generalmente generaron críticas porque no estaban diseñados a nivel científico. Bueno, este estudio ya sí lo está. Y después vamos a tener el estudio en la Universidad de Washington, que está esponsoreado por la Fundación de Bill Gates, y hay un estudio turco, y hay un estudio en Canadá. Entonces ya empiezan a surgir una cantidad de trabajos apuntados a la profilaxis y al tratamiento temprano con el esquema hidroxicloroquina, un antibiótico que generalmente es la citromicina, y el zinc, que es un mineral, y vamos a empezar a contar con estudios bien diseñados, y esa es lo alentador que podemos hablar. Ya tenemos los estudios bien diseñados, esperemos los resultados, esperemos los resultados intermedios que ya nos van a ir orientando si este es el camino correcto, que esperemos que sí, porque si esto es lo correcto, si se demuestra que hay una eficacia en la profilaxis, el abrir las cuarentenas, el abrir los aislamientos, va a tener un argumento a nivel de protección que nos va a dar mucha tranquilidad para poder hacerlo en forma ordenada, porque si no contamos con algo que nos ayuda a combatir la enfermedad, y es realmente tirar una moneda al aire. Bueno, muchas gracias, doctor Milton Dan. Julita Sánchez, que está en la Sonomagia, palabra creada por Luis de la Calle, por mi querido viejo. Nos vamos a ir a un tema musical que tiene algo que ver con nuestra realidad argentina. ¿Qué te parece, Alberto? Vos que sos tanguero también y que hiciste una obra de teatro que tiene que ver con el tango. Discépolo, en el año 1934, hizo esto que se llama Cambalache. Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche. Y gracias, doctor Milton Dan. Gracias. Hasta luego. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.
mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, no se iría como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Estamos haciendo buenos negocios por Conexión Abierta. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Charlie Cohen siempre te propone
buenos negocios. Y seguimos, 13 horas 40 minutos, estamos aquí en Buenos Negocios. Y bueno, Alberto, primero, qué gente, qué capacidad, Discépolo y después Astor Piazzolla, ese genio más valorado en el exterior. Uno cuando está afuera se da cuenta lo que se lo admira a Astor Piazzolla, y el polaco Goyeneche, y ahora Eladia Blasquez, que a nivel personal puedo decir que la conocí bastante porque venía al estudio de mi viejo. Mi viejo fue abogado de ella, Alberto. Así que un ser, sí señor, un ser excepcional ahí, muy cerquita de tu estudio, ahí en Montevideo y Lavalle. Justo, sí, claro, justo a la vuelta de estar ahí. ¿Cómo extrañamos esos cafés, Alberto? Ya van a volver las épocas. Bueno, primero, esto es algo ya más sociológico y sé que a vos te interesa, no solo sos economista, sino analista político internacional. Hay miles de muertos en Europa, Italia, Francia, España, y se abrió todo. Yo puedo entender que el tema de la economía, más bien que es importante, porque también te podés morir por un tema económico, ¿no? La cantidad de infartos, de gente que no está yendo al hospital por miedo y se muere en la casa, por temas de ACV, infarto. Ahora, a mí, después de tener en el país 10.000 muertos, me da cosita ir a tomar algo a un bar. No, seguro que sí. De todas maneras, vos no te olvides que la cuarentena fue larga. Europa está entendiendo, por lo menos en general, y las cifras muestran que la cantidad de muertos, por ejemplo, en España, ya están menos a 100 por día. Claro, acá escuchamos 100, es muchísimo, por supuesto que sí. Cada persona es un mundo. Pero acordate que España tuvo días de casi 1.000 muertos diarios. 1.000 muertos diarios, fue terrible. Es por eso que te digo. Claro, ahora hablar de menos de 100, bueno, la economía quedó, por supuesto, totalmente agujereada. Alemania mismo dicen que puede llegar a tener incluso una baja importante del Producto Bruto. Algunos dicen 15% del PBI en Alemania. En Estados Unidos, algunos analistas dicen que el PBI puede bajar, no digo que va a ser así, pero cifras enormes, Charlie, cifras enormes. Y respecto al tema, hay un tema que quiero comentar contigo, que este coronavirus lo que hizo fue adelantar una agenda de enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Un enfrentamiento que se daba por el crecimiento geopolítico y económico de China. Veamos. Trump, por supuesto, enarbolando un discurso nacionalista, que no es únicamente por la pandemia, porque hay que acordarse que Trump venía cuestionando seriamente ese déficit comercial que tiene Estados Unidos con China de más de 500.000 millones de dólares anuales. Es casi 1,5 veces el PBI de Argentina, Estados Unidos lo tiene en déficit comercial con China. Entonces, él siempre, te acordás que la campaña de Trump, ¿cuál era? Volver a traer los empleos norteamericanos a Estados Unidos, y contrariando un poco la corriente que en los últimos 20 años sucedió, porque las empresas norteamericanas, aprovechando una mano de obra muy barata, se fueron a China. China, hay que recordar a la gente que en el año 2001 entra en la Organización Mundial de Comercio, y para algunos nacionalistas económicos dicen que fue un punto de inflexión en contra de Estados Unidos. Lo concreto, que luego de la pandemia, las empresas multinacionales, norteamericanas por supuesto, no únicamente ellos, pero se dan cuenta que la cadena de suministros está peligrosamente sostenida en un único proveedor, o básicamente en China. Disculpa, te corte, Alberto, eso lo hemos hablado personalmente. Es una locura. Si uno fabrica, suponte, camisas, tener a un solo proveedor de telas es una locura. Y el mundo, realmente, por un tema de costos, todo el mundo, porque hasta por algo superficial que en estos momentos... ¿No se me escucha? ¿O sí? ¿Se me escucha, Alberto? Hola, Charlie. ¿Se me escucha? Ahora, ¿me lo puedes repetir? Porque se cortó el sonido. La pregunta tuya. No, con respecto a eso de tener a un solo proveedor en el mundo. Claro, sí. Sí, ahí se dan cuenta que lo que hay que hacer es volver a traer
los empleos a Estados Unidos o llevar los empleos de China a zonas menos conflictivas que China. Por ejemplo, escucha esto, Vietnam. Trasladar en fábricas norteamericanas que se fueron a China, desarmar un poco estas fábricas y pensar si es muy costoso volver a Estados Unidos a países que tengan una impronta mucho mejor con Estados Unidos. Cuando digo Vietnam hay que recordar a la gente que Estados Unidos luchó en Vietnam 25 años y que la guerra en Vietnam terminó en 1975. Pero tienen una situación de apertura económica muy importante y entonces se dan cuenta que el error estratégico de largo plazo de Estados Unidos fue haber confiado en China como prácticamente su único proveedor en la cadena de suministros. Esto implica que va a haber un rediseño del mapa geopolítico. ¿Por qué te lo comento? Porque se creó hace poco en Estados Unidos un grupo que se denomina un grupo de países que se tienen que reunir bajo visiones muy compatibles con Estados Unidos. Por ejemplo, ya sean empresas o países que se reúnen en un grupo para desalojar las fábricas que tienen invertida en China para que estén en países que estén con una visión compartida geopolítica con Estados Unidos. Un ejemplo, fíjate vos, entonces la pandemia lo que hizo fue acelerar esta agenda. Una agenda que quedó acelerada fue el famoso caso de la tecnología del 5G que ahora te voy a comentar. Pero hace 48 horas Trump dice, por lo menos lo dijo, que está pensando incluso retirar todas las inversiones de China. No digo que lo va a hacer, no digo que va a ser fácil, pero esto habla, el lenguaje agresivo que está teniendo, habla de una guerra económica. Fíjate el tema del 5G, que es un gran problema. Justo te iba a preguntar con respecto a eso, y se habla que el 5G, más allá de la tecnología punta y esta competencia, yo antes tenía un celular que era de la marca Huawei, evidentemente chino, y que ya ahí estaba esa, entre comillas, guerra comercial entre Trump y China, y el tema es siguiente. ¿Qué pasa a nivel tecnológico? Porque se dice que con el 5G van a saber cuándo suspirás, a qué hora te levantás, como que vamos a estar bajo el ojo del gran hermano. ¿Es Totalmente. así? Es así, absolutamente. Y tan es así que hay que recordar que si bien es cierto que la tecnología 5G, hay dos tecnologías importantes ahora. Una, la de China, que está básicamente motorizada en Huawei, no únicamente en Huawei, pero Huawei, y la otra en Estados Unidos. Aparentemente China tendría un desarrollo tecnológico un poquitito más avanzado. Por eso China quería colocar el 5G en Europa, que sea la modalidad china, que sea la tecnología china también en Gran Bretaña, y esto provocó un enojo de Trump con las autoridades británicas diciendo, ustedes están locos, si ustedes utilizan tecnología 5G, China va a poder espiar todo lo que hace Gran Bretaña a través de esa tecnología. La tecnología esta de 5G no es teléfono es un detalle. La tecnología 5G es una tecnología que le permite a las máquinas dar órdenes a las máquinas. ¿Escuchaste, no? Las máquinas dan órdenes a las máquinas. Inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, la tecnología 5G va a manejar el manejo de la bolsa, va a manejar cuándo los ejércitos se van a movilizar, cuándo se van a disparar misiles, se va a manejar absolutamente todo. Los coches eléctricos, se va a manejar todo. En consecuencia, el que maneja la tecnología va a manejar la información de los países que utilizan la tecnología. Si Gran Bretaña utiliza 5G, tecnología china, China va a saber las informaciones que tiene Gran Bretaña. Y Estados Unidos le dijo, ojo, esto no es un pequeño detalle, porque la CIA no va a compartir información con el MI5 y MI6. ¿Por qué? Porque si yo comparto con la CIA información con ustedes, China se va a enterar en el acto. Entonces, ustedes pasan a ser, en vez de un aliado, pasan a ser casi una quinta columna de China. Y esto no es un pequeño detalle. Esto no es un pequeño detalle. Hay que entender de que esta guerra ya había empezado hace un año, cuando la vicepresidente de Huawei en Canadá, que pertenece a la familia de los propietarios de Huawei, fue detenida a pedido de las autoridades norteamericanas durante muchos meses, diciendo que Huawei y ella, que encabezaba la compañía en Estados Unidos, no obedeció las leyes norteamericanas de suministrar tecnología. Hay que también decir que si bien Huawei está muy adelantado, los chips que utiliza esta 5G son chips fabricados básicamente en Estados Unidos y también se fabrican en China, pero con empresas norteamericanas.
Intel, que es la fabricante mundial de chips más importante, también está en China y recibió un pedido de las autoridades norteamericanas de retirar la planta de chips de China para volver a traerlas a otros países. Atención. Porque me imagino si ya estamos hablando de, entre comillas, del contraespionaje, a ese chip hasta le pueden colocar no sé qué historia, bits, microorganismos, lo que sea, para detectar toda la información. Absolutamente, es como bien dijiste vos, Charlie, el gran hermano que no solamente cuando suspirás, hasta va a adivinar cuándo vas a suspirar. Va a ser un algoritmo que previendo entre qué hora y qué horas vas a suspirar. En consecuencia, el que maneja la información va a manejar el mundo. La información es el verdadero poder, anticiparse. Y ahora, si vos ves que el mundo va a ser en el futuro, en esta cuarta revolución industrial, manejado por las máquinas, la tecnología que maneja las máquinas es el poder. Por eso esta lucha enorme de 5G entre Estados Unidos y China. En consecuencia, la pandemia lo que hizo fue acelerar la agenda del enfrentamiento económico entre China y Estados Unidos, y el mundo algo va a cambiar en este aspecto. Algo inevitablemente va a cambiar. No soy de los que creen, como algunos, mi opinión, equivocados, dicen que se va a terminar el capitalismo. El capitalismo no se va a terminar. Nunca. Se va a reformatear con otras alianzas diferentes, con otra geopolítica diferente, porque la verdad no habría para terminar el capitalismo una ideología que pueda trasvasarse a otros temas. Cuando hubo el principio del siglo XX, sabemos cómo terminó, en un fracaso total absoluto. No quiere decir con esto que el capitalismo no tenga errores. Tiene errores, totalmente de acuerdo. Pero en realidad es el capitalismo también que le dio a la gente a través de la historia del mundo, de que está instaurado, sacó a millones y millones de la gente de la pobreza. En consecuencia, posiblemente lo que haya que ver, que hay que trabajar en un capitalismo con un rostro quizás más humano, y en esto estoy totalmente de acuerdo, pero esto es lo que tenemos. No creo que el capitalismo se termine, sí que se va a formatear, sí que el enfrentamiento China-Estados Unidos va a formatear una guerra de alianzas geopolíticas y económicas diferentes, y la pregunta que uno se hace, ¿dónde está Argentina? Bueno, Argentina no Ahora, eso, hablando esa pregunta, pasamos de la geopolítica internacional a dónde está Argentina. Sé que estamos en el cul del mundo, como decía sí. Antonio Gasalla, y es verdad, cuando uno tuvo la oportunidad, vos viviste en Europa, yo también, y el tema es que bueno, que estamos muy lejos del mundo y siempre haciendo alianzas con la gente que no hay que estar haciendo alianzas. La verdad que vos fíjate que Argentina tampoco tiene definido claramente una visión geopolítica regional. Fíjate, cuando Felipe Solá se retira aparentemente en forma inconsulta de una reunión del Mercosur en la cual se estaba tratando o no la integración económica con países como por ejemplo Corea del Sur, entonces uno se pone a pensar, más allá que estés de acuerdo o no, pero todo debería ser una decisión, tiene que ser consecuencia de un plan elaborado. No creo personalmente que Felipe Solá sea la mente más brillante precisamente para manejar una agenda internacional del calibre de lo que estamos viendo, porque cuando hablamos de cadena de valor hoy, los países no van a producir productos, van a producir parte de productos. Entonces, un coche, un pedazo se va a fabricar en un país, otro se va a fabricar en otro, la caja de cambio en otro, formas parte de una cadena de valor. Eso de vivir con lo nuestro es una imbecilidad, no existe. Tenemos que tener una visión totalmente diferente, porque el mundo es un mundo totalmente diferente. Entonces vos podés decidir no acompañar la geopolítica, claro que es una decisión, pero parafaseando lo que yo te decía cuando empezó el programa, también te vas a tener que hacer cargo de las decisiones. Por ejemplo, pelearse con Brasil, principal socio comercial, principal destino de las exportaciones. Totalmente. Tiene que ser un idiota para presentar una agenda contradictoria. Tiene que ser un idiota. Es precisamente estar en contra de los intereses nacionales pelearse con Brasil. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido Escúchame, tiene? Alberto, ya lo habíamos hablado y me remito a un año atrás del tema. En otros momentos políticos y que se hablaba de que para salir de esto, evidentemente tiene que ser con todos juntos. Y más ahora con una pandemia, no es un momento de un pacto de la Moncloa, de que estemos todos unidos, que haya evidentemente una idea
sea de un lado o del otro, está bien, que de la grieta. En Estados Unidos, Partido Demócrata, Partido Republicano, ¿Qué pero pasa? aquí estarán los peronistas, no peronistas, pero el país es uno y vivimos todos en él. Sí, pero el país es uno, es una linda declamación, pero no sé si todos los integrantes de grupos políticos están de acuerdo en lo que es una república, en lo que es una institución. No sé si todos están de acuerdo que el gobierno no tiene que ser cualquiera, no puede ser dueño del Estado. El Estado es de los argentinos. El gobierno es un administrador circunstancial de un Estado. Entonces, las bases fundamentales son las que se tienen que los países poner de acuerdo. Por ejemplo, la educación, ¿cómo la vas a hacer? La economía, ¿cuáles son los parámetros? ¿Vas a respetar o no el derecho de propiedad? ¿Cuál va a ser la intervención del Estado? ¿El Estado va a ser un Estado subsidiario, un Estado que va a subsidiar permanentemente un desempleo crónico o no? ¿O vas a tener políticas para tratar de dar educación a la gente para que en 5 o 10 años la cantidad de pobreza disminuya? No digo a cero, ojalá fuera cero. Que el analfabetismo no esté rampante como ahora. ¿Qué haces con los chicos? Todos nos rasgamos las vestiduras respecto del hambre infantil. Yo hice un programa hace 2 años, que está en internet, Argentina y los niños del hambre. ¿Me entiendes? Argentina es un país. La pobreza y los chicos muertos de hambre. Acá la gente, hay un montón de personas que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a tecnología. Por ejemplo, la pandemia dice, bueno, hace educación a distancia. Hay gente que no tiene internet, no tiene conexión, claro, no tiene computadoras. Y no tiene agua potable. Entonces yo digo, cuando los sueños de los padres fundadores de la patria, 1853, Alberdi y demás, cuando decían achicar el Estado para agrandar la nación, sigue siendo un grito que todavía no se escuchó. Argentina fue uno de los países, quizás el país con mayor producto per cápita del mundo, y nos hemos convertido en un país de mendicantes. Esto fue producto de una falta de visión, una corrupción, una imbecilización de los líderes argentinos. No quiere decir que estemos condenados a la miseria, porque nadie está condenado a nada. La gente está condenada a hacerse cargo de las decisiones que se toman. Yo sueño con un país mejor. Pero para tener un país mejor hay que tener la posibilidad de soñar otras cosas, no tener pesadillas. Los políticos en promedio en Argentina tienen pesadillas, tienen una imbecilidad, tienen una ignorancia supina. Vos fíjate al Congreso, muchos de ellos no pasarían ni siquiera la prueba de alfabetización. Son levantamanos. El Parlamento, que viene de parlare, de cambiar ideas, simplemente se transmite levantar una mano para un voto no. Entonces, hay que aprender a convivir con las diferencias, pero las diferencias que puedan acercarnos a un mundo mejor, porque las diferencias que estamos teniendo nos han acercado a lo peor de los mundos. Argentina se acercó cada vez más a lo peor y se alejó del pelotón al cual podría tener. Hay estudios que dicen que Argentina, si hubiera seguido la proyección del PBI al principio del siglo XX, hoy tendría una economía muchísimo mejor que la de Australia, mucho mejor que la de Canadá. Y esto no son detalles. Los seres humanos están donde están los sueños. Como Argentina no tiene sueños, el único sueño que es cobrar un 10.000 pesos de IF, ingreso familiar de emergencia, claro que hay que pagarlo porque la gente lo necesita, pero ese no puede ser el sueño. Eso es una medida circunstancial. Bueno, hablando de sueños, y yo que vengo mal con el tema del insomnio, con esta cuarentena, querido Alberto, una frase de las tuyas para dar ese aliciente, una onda positiva para terminar el programa, porque nos vamos, gracias en la Sonomagia que estuvo Julita Sánchez, gracias al Chinito que inventó esto de Zoom, pero voy a hablar hoy de nuevo con él para decirle que tiene algunos defectitos. Pero bueno, mirá, una frase para todos. Una frase que decir, aún en el peor de los naufragios, hay que tener la fuerza y la valentía y el optimismo para cantar en los botes salvavidas. Bueno, bárbaro, Alberto. Nos vemos el próximo lunes aquí, en Conexión Abierta, en esto que es Buenos Negocios. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Y nos vamos. Gracias, Julita. Chao. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad.